Bueno, los vectores tienen muchas características, principalmente tres: magnitud, que también significa módulo, norma o distancia, dirección de un vector y sentido de un vector. Los vectores usualmente se dibujan desde el centro o del origen del plano cartesiano. Ellos pueden viajar por los 4 cuadrantes. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la magnitud de un vector? La magnitud, si se dan cuenta aquí, es usualmente la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y pues para calcular la hipotenusa utilizamos el teorema de Pitágoras. Sea que el vector tiene o 2 coordenadas o tenga 3 coordenadas, ambos se calculan de la misma manera. Cada término se eleva al cuadrado y se eleva a la raíz cuadrada, que así es como uno calcula, por ejemplo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La dirección de un vector es el ángulo que se forma. Por ejemplo, aquí el ángulo pi, eta. Es el ángulo que se forma del vector con respecto al eje X, el levantamiento o la elevación que tiene el vector con respecto al sentido. Recuerden que los vectores, bueno, los ángulos hacia el lado izquierdo son positivos y hacia el lado derecho son negativos. ¿Cuál es la fórmula? Pues básicamente se utiliza la función tangente a la menos 1 de b sobre a, que quien es a es la componente en el eje X y quien es b el componente en el eje Y. Y pues el sentido de un vector básicamente es que puede ir hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, puede subir, que es positivo, puede ir hacia abajo en el eje Y, que es negativo. Esas son las tres principales características de un vector. Por ejemplo, aquí tengo calcular la magnitud y la dirección del siguiente vector, 2,2. ¿Qué hace uno? Simplemente lo primero que uno debe hacer es ubicar la coordenada en el plano cartesiano, dibuja el vector desde el origen y le piden calcular la magnitud de ese vector. Así se dibuja un vector. Cuando me piden hallar la magnitud es porque vamos a encontrar la distancia del vector. El vector puede ser más largo o puede ser más corto. Y la dirección es que vamos a encontrar el ángulo que se forma con respecto al eje X. Por ejemplo, ¿cómo hallo la magnitud de ese vector que tiene esas dos coordenadas? Simplemente elevo cada coordenada al cuadrado y la sumo, ¿cierto? 2 y 2, 4. La suma de ambas cosas me da 8. Se pueden presentar tres situaciones: que la raíz cuadrada sea exacta, que la raíz cuadrada me dé un decimal o que pueda simplificar la raíz. ¿Cómo puedo simplificar usualmente una raíz? Con el máximo común divisor. ¿Qué es encontrar esto? En los dos números que sean divisores, que al multiplicar den 8 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, encontremos por aquí. De 8 mitad, de cuarta 2, 2, 2 y 1. ¿Qué hace uno aquí? Combina los números de tal manera que la multiplicación de ellos dé 8. Y si se dan cuenta, uno de ellos tiene raíz cuadrada, en este caso sería 4. Entonces, raíz de 8 se puede escribir como la multiplicación de 4 por 2. Y pues 4 tiene raíz cuadrada. O sea que la distancia de nuestro vector va a ser 2 raíz de 2. Solamente, ¿cuál es la notación de vector? Uno le pone encima a la letra una flechita. Eso significa que estamos hablando de un vector. Vamos a calcular ahora pues la dirección de ese mismo vector. Simplemente calculamos tangente a la menos 1, dividimos las dos coordenadas, en este caso el eje Y sobre el eje X, y pues dependiendo de cómo tenga mi calculadora, pues la respuesta me puede dar en grados o me puede dar en radianes. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. En ese caso, ese ángulo de 45 pues quedaría aquí, y esto es un ángulo de 45. Y pues la distancia nos dio 2 raíz de 2. Esas son las características principales de un vector. Entonces, en la primera actividad la idea era dibujarlos, encontrar la magnitud y el ángulo. Otro aspecto que también vamos a trabajar los vectores es cómo se suman y se restan. Esto es relativamente fácil, la única condición es que los vectores sean iguales de grandes, o sea, tengan la misma cantidad de componentes para sumar y multiplicar vectores. Para sumar se pueden tener dos vectores y se suman componente a componente. Por ejemplo, aquí tengo un vector u y un vector b.
sumo componente a componente, las primeras con la primera, la segunda con la segunda, y si tiene n cantidad, pues n cantidad. Aquí tengo la primera coordenada, la segunda y la tercera coordenada. Si mis vectores no llegan a tener la misma cantidad de componentes, por ejemplo, este tiene 3 y el de abajo tiene 4, no los puedo sumar. Eso es importante porque en las matrices nos va a pasar eso, un tema más adelante. Para la multiplicación de un vector, obviamente la multiplicación de un vector está por ahora definida cuando tenemos un número real. O sea, es la multiplicación de un vector por un número. ¿Qué número? Cualquier real. Simplemente el vector multiplica a ese número. O sea, todos los componentes del vector los van a multiplicar por ese número. La próxima clase vamos a trabajar un poco más de eso y vamos a trabajar algo que se llama suma por el método del triángulo. Y vamos a sumar también cuando tenemos tres ángulos, tres vectores, pues porque no se pueden sumar de esta manera directos, o en algunas ocasiones tampoco podemos pues encontrar otras cosas como por los ángulos. Entonces ese es el tema que sigue la próxima clase. Vayan tratando de trabajar el taller 1 y me preguntan cualquier duda.